Hola, bienvenidos a Poder Pensar. Vamos a tener varios temas de actualidad hoy, pero sobre todo nos vamos a centrar en un episodio que se registró el sábado pasado, donde se produjo un hecho de robo y vandalismo en una escuela pública. Allí funcionan dos escuelas en ese local, allí en Flor de Maroñas, la 173 y la 196. La justicia ha procesado el lunes a un joven de 20 años que, según se probó, fue quien entró a esa escuela pública, robó aparatos eléctricos, también algunos materiales educativos y prendió fuego las instalaciones. También fue procesada su hermana, una chica de 18 años de edad, por hurto, sin prisión en este caso, y otros 3 menores, uno de ellos que tiene 13 años y es alumno de la propia escuela, siguen siendo indagados en estos días. Estamos recibiendo al maestro Héctor Florit, presidente del Consejo de Primaria, para hablar de un episodio que cómo se puede calificar. En primer lugar, como triste, ¿verdad? Cada vez que pasan estas cosas contra un local público, contra una institución del Estado, contra una institución educativa, uno siente desazón, pesar, preocupación. Y luego el acto en sí mismo, que sin duda es vandálico, es un atentado en el sentido de comportamiento intencional que procura afectar, menoscabar las posibilidades de funcionamiento de la escuela, ¿verdad? Un tema así de fondo puede ser, Florit, si realmente quienes cometen este tipo de hechos lo hacen contra la escuela porque es una escuela pública o lo hacen en realidad porque es una institución del barrio, queda a mano, no hay nadie vigilando de repente y pueden hacerlo. Yo creo que básicamente hay un comportamiento patológico con una falta de normas, de racionalidad en la conducta, muchas veces con pasta base, muchas veces con alcohol. En todo caso es una conducta desviada que preocupa en sí misma, por eso creo que la actuación diligente del Ministerio del Interior es importante. Creo que también el Poder Judicial está actuando con firmeza y conforme a derecho, sin duda. Y después hay otro hecho que también me preocupa, que es que muchas veces estos comportamientos, no con esta gravedad, comportamientos menores, el ingresar a un predio público, el grafitear una estatua, el quemar un contenedor de basura, el romper un vidrio, etcétera, muchas veces no generan una respuesta firme de la sociedad, sino que se lo ve casi con indiferencia, sin la reacción que este tipo de conducta tiene que generar. Fue una especie de toque de alarma lo que pasó en Flor de Maroñas, y en ese caso, ¿por qué? Porque se dio algunos episodios puntuales bastante llamativos. Por ejemplo, que el propio presidente de la República llame a un consejo de ministros para hablar del tema, y uno piensa cuántas escuelas son robadas, cuántas escuelas son, como usted decía, grafiteadas o destrozadas al año. Sí, a ver, seguramente algunas decenas. Concretamente tuvimos incendios en alguna otra escuela, 2 escuelas de Rivera, alguna escuela en Cerro Largo. Es decir, hemos tenido algún antecedente, ninguno de esta magnitud. Y yo lo que creo muy importante de esta respuesta es que es como un grito, como un clamor que dice basta de agraviar lo público, basta de atentar contra las instituciones que son de todos, basta de vandalizar espacios educativos. Yo creo que el clamor, que el grito, el basta, el no va más, que la sociedad esté inerme frente a este tipo de comportamiento, es una señal, es un llamado de atención, es una postura que convoca a otros actores a tener la misma actitud vigilante frente a lo colectivo. Y por otro lado, que en realidad en este caso es una escuela, es el espacio social en el que una comunidad encomienda a algunos funcionarios, los maestros, a educar a las nuevas generaciones en lo que son valores, costumbres, modales y modelos socialmente apreciados. Entonces, atacar ese símbolo de lo que queremos para el futuro es en alguna medida atacar ese mismo proyecto colectivo que tiene la sociedad. Cuando se sabe la información de que estos jóvenes, en algunos casos, habían sido exalumnos de la escuela, otro
otro estaba concurriendo a la escuela, el de 13 años. Sí, sí. ¿Es un fracaso de la escuela? ¿Se puede hacer? ¿Han hecho esa lectura también? ¿Pueden...? No, yo sigo pensando que pueden haber alumnos, en general creo que los recuerdos de cada uno de nosotros de su escolaridad y de su infancia son gratos, son positivos. Puede haber algunos que no, sin duda. Hay niños, hay alumnos que padecen bullying, que no se llevaron bien con una maestra, con la directora, que tuvieron un evento de fracaso escolar, una repetición, ¿verdad? Yo creo que eso también existe y seguramente da lugar a otro tipo de conducta. Me la cruzo en la calle, aquella maestra con la que me llevé mal y de repente no la saludo o le hago un reproche. De ninguna manera creo que la reacción frente a un evento ingrato en mi escolaridad sea este tipo de acciones vandálicas. Yo creo que esto obedece a otra lógica, una lógica de una estructura de personalidad con características patológicas, alguna suerte de anomia en los comportamientos colectivos, creo que eso también incide, y a efectos de los consumos, que es un componente que es más reciente en nuestra historia y que hoy está incidiendo mucho en estos desbordes que aparecen muy asociados a actos violentos y actos vandálicos. Bien, en unos minutos vamos a recibir también al sociólogo Gustavo Leal para hablar desde el punto de vista sociológico cómo se lee una situación de estas. Él ha hablado muchas veces y ha venido aquí al programa a hablar del quiebre que se ha producido en algunos extractos de la sociedad uruguaya, en algunos sectores. ¿Usted cree en eso también? ¿Existe ese quiebre y cómo lo ve la escuela, si es que así pasa? Más que quiebre veo en general en buena parte de la sociedad cierta anomia respecto a los valores que identifican. ¿Hasta dónde llega ese término anomia que usted dice? Bueno, a este asunto de la indiferencia frente a lo colectivo, del mirar para el costado, cuando alguien grafitea un muro, tira una piedra contra un vidrio. Es decir, esa falta de respuesta que creo que es una señal de preocupación. Creo que eso está alentado o en alguna medida puede estar autorizado, entre comillas, cuando desde el propio Estado no se alientan respuestas potentes. Cuando un robo menor no genera la respuesta policial, que es de esperar, o cuando frente a una transgresión no aparece inmediatamente una actitud firme de censura. Por eso yo creo que es muy importante lo que promueve el presidente de la República cuando convoca el Consejo de Ministros o cuando pone a disposición de primaria el comité de emergencia, porque le está diciendo a todo el país que realmente tiene un estatus casi de calamidad el haber atacado una escuela. Y va mucho más allá de los $100.000, o de los 200 o de los $300.000, no sabemos la cifra aún. Va en lo simbólico que implica haber destruido un local escolar. Entonces, así como planteo mi preocupación frente a comportamientos de indiferencia, digo, qué importante que se haya convocado a la opinión pública, que se haya convocado a los representantes, nada menos que del Poder Ejecutivo, a tener un tiempo de reflexión. Primaria va a ser lo mismo. Primaria está invitando a las comisiones de fomento a que se reúnan estos días en una sesión especial en cada escuela del país a reflexionar sobre el tema del vínculo entre la escuela y la comunidad. Bien. Y cómo adoptar medidas de fortalecer la institución. Le voy a pedir un minutito para hacer una pausa, pero después vamos a hablar si esto que usted está contando y que está analizando no debería volcarse, por ejemplo, en los planes educativos de las propias escuelas, tomando en cuenta que la sociedad ha ido cambiando y se están constatando este tipo de cosas. Aquí en algún momento en el programa también han venido representantes de la Asociación de Maestros del Uruguay, de ADEMU, y alguna docente planteaba, el tema es que se le está pidiendo hoy al maestro que cumpla el rol que de repente no está cumpliendo la familia. Me gustaría tener también su opinión sobre ese tema, pero después de la pausa. Ya venimos.